Perdónenme la hora, perdónenme el atraso, pero fue un día de locos. Híjole, y para variar, mi computadora haciendo sus chistosadas. ¿Cómo está, maestra? ¿Cómo está, Nayetsi? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, conocerte desde aquí, desde la Ciudad de México, ustedes sufriendo con el frío igual que nosotros. Está rico, que sí me está rico. Refrescó, me la refrescaron, me refiero al clima, ¿no? Pero sí está rico, hoy hace un poquito más frío que otras noches, pero está padre, está bien, no hay problema. Ana Muy Yetsi, bien. usted es maestra, directora de la escuela Carlos Septién García. Tengo entendido que es la primera escuela que enseñó periodismo en el país. Cuénteme de esto. Sí, efectivamente es la... Mira, hay una situación que reconocen que es la primera o la segunda escuela. Creo que en América Latina, en Chile ya había una escuela de periodismo antes de la Septien, pero igual no estaba tan reconocida y creo que la que retomó la importancia y tomó el prestigio realmente como una verdadera formadora de periodistas es la Carlos Septien. Entonces sí es reconocida como la primera escuela ya en profesionalizar a los y a las periodistas que en ese tiempo, bueno, ejercían, pero no se consideraba una profesión, sino un oficio. Entonces, bueno, aquí la escuela de periodismo lo que hacen es que se dan cuenta, obviamente, que el hecho de ser periodista no es nada más el oficio, porque requiere una enseñanza académica para conocer géneros periodísticos, requiere también el conocimiento técnico y práctico de algunas herramientas, por ejemplo, de investigación, de poner una estructura en el trabajo, de hacer como todo un mecanismo, un seguimiento, una elaboración del trabajo profesional. Entonces, bueno, en este sentido, los fundadores pues comparten esta visión, ¿no? Que el periodismo tiene que hacerse de manera profesional, tiene que compartirse todo el conocimiento en un ámbito académico y quien empieza a hablar precisamente es Carlos Septién García, porque él estudiaba en la Facultad de Derecho en la UNAM. Entonces, bueno, él empieza siempre así como que con estas ganas de ser periodista, dicen que desde los 11 años en su trayectoria, en su semblanza, él ya desde los 11 años empezó a hacer un periódico allá en su tierra natal, allá en Querétaro, hacía un periódico que se llamaba El Tiliche. Y entonces empezaba a escribir, pero su formación, porque no había una carrera de periodismo, era un oficio. Y entonces, bueno, la gente podía escribir y él incluso publicaba en algunos medios, pero dentro de esta filosofía tan grande que dejó Carlos Septién en este legado, en estas memorias, él empieza a hablar en la Facultad de Derecho, lo invitan a dar conferencias ya como periodista o en el ejercicio periodístico, y él empieza a dar sentido precisamente a esta formación profesional ya para que se haga una licenciatura reconocida ya como un trabajo profesional. Entonces, bueno, son los cimientos así que hay en la escuela y que se vienen pues hasta ahorita, ¿no? Después emergen otras escuelas, la misma Universidad Nacional Autónoma de México pues empieza a dar la carrera de comunicación, incluso solamente era licenciatura en ciencias de la comunicación y le agregan y periodismo primero en la FES Acatlán, en la FES Aragón y así empiezan ya como a hacerlo de una manera más amplia porque se dan cuenta que efectivamente, bueno, las ciencias de la comunicación es una carrera o es una formación que va obviamente a desprenderse de ahí de las ciencias de la comunicación, el periodismo, pero el periodismo en sí mismo es una carrera porque necesita fortalecer más el conocimiento, la práctica, la teoría y pues bueno, otro tipo de herramientas. Entonces, sí, la Carlos Septién es la formadora y quien inicia en esta travesía, en esta importante labor de profesionalizar a los periodistas aquí en México. Por eso es el reconocimiento tan grande de esta escuela. Y ya tenemos 74 años en mayo. El 30 de mayo es el 74 aniversario de la escuela Carlos Septién y seguimos en pie. No, pues qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, bueno, evidentemente ustedes son una voz. Es que tengo problemas con mi cámara, pero a ver, entonces prefiero por momentos salirme.
Ana Yetsin, entonces son una voz más que acreditada. La pregunta es, ¿cómo ven el tema, por ejemplo, de los periodistas asesinados, de los ataques a periodistas? No comenzaron ahorita, no comenzaron con la 4T, comenzaron los asesinatos mucho antes, pero como que se han incrementado los ataques a periodistas. Inclusive atacan a una persona destacada como Ciro Gómez Leiva y el presidente dice es que se quieren meter conmigo, ¿no? Por eso lo atacaron, ¿no? Como si todo se centrara en él, como si todo, la vida de 130 millones de mexicanos se basara en él, ¿no? ¿Cómo ven ustedes y la indiferencia de los diferentes niveles de gobierno, sobre todo el federal, ante los ataques a periodistas? Bueno, mira, nosotros como institución tenemos que pronunciarnos, por supuesto. Creo que hay una falla, ¿verdad? No sé si es de ustedes o mía. No, pero sí te oímos perfectamente. Ok, sí, porque se me puso negra la pantalla y de repente ya no sé No, si me yo estaban sí te escuchando. veo y te No, te oigo vemos perfectamente, perfecto, sí. Ok, bueno. Bueno, perfectamente. te decía que nosotros como institución tenemos que pronunciarnos en contra, obviamente, de la violencia contra los periodistas, estas agresiones. No es un pronunciamiento directo contra el gobierno, más bien yo creo que nosotros tenemos que visibilizar las carencias que existen jurídicas y de seguridad. Ya a nivel Estado, porque el Estado es el que debe garantizar precisamente el ejercicio periodístico. La seguridad es el encargado de salvaguardar a nosotros y a nosotras como periodistas. Entonces, no es atacar a gobiernos en sí, sino esto es más atacar precisamente las fortalezas o las debilidades que el Estado ha promovido en el seguimiento, en los casos de ataques o agresiones contra periodistas, porque en realidad se han pronunciado los gobiernos, o yo puedo asegurar que el problema tan grave que existe en México es la impunidad. Al ver que hay impunidad en el país con las personas que se detectan, que son las responsables de la violencia directa o indirectamente en contra de los periodistas y comunicadores, que no podemos decir un castigo ejemplar, pero sí la aplicación como debe ser de las leyes en contra de estas personas que vulneran el ejercicio periodístico. Creo que ahí es donde se abre la posibilidad a que cualquiera pueda pensar que como no hacen nada, porque todo es, usted, disculpe, lo juzgo, le doy 5 años y salen libres. Y entonces eso es un acto de impunidad que da oportunidad o deja una carpeta abierta para que todos piensen que se puede actuar de esa forma. Y que entonces no es el ataque directo a la persona como tal, al periodista. La agresión, lo que nosotros debemos considerar que es muy grave, es el ataque al gremio periodístico, a la información o a la libertad de expresión. Cuando se ataca el periodismo, cuando se ataca un periodista, es precisamente atacar este derecho que tenemos nosotros como ciudadanos a estar informados. Porque ¿qué están haciendo con estos hechos o con estos actos? Generar miedo. ¿Qué hacen a veces los periodistas? Pues empieza. Aquí la ética tiene mucho que ver, la responsabilidad del periodista, y creo que en estos momentos tan difíciles que se vive en el en el periodismo, hemos visto la fortaleza y la unión de muchos, que ya no se trata de empresas si es de una u otra o de algún medio, sino creo que el pronunciamiento es general, porque eso es lo que ha dejado miedo al decir las cosas. Y entonces eso vulnera, reitero, a la sociedad, porque nosotros, antes de ser periodistas, pues somos ciudadanos y tenemos ese derecho de estar bien informados. Y también como periodistas tenemos el derecho a la libertad de expresar lo que nosotros tenemos en cuanto a las ideas. El problema es que esa libertad se coarta cuando empezamos a atacar o empezamos a decir o empezamos a poner sobre la mesa puntos de cada gobierno y no se toma de manera responsable, sino de manera personal, y es ahí donde vienen los ataques contra los periodistas y las periodistas. De 2000 a 2022
nosotros vemos, bueno, las cifras dicen 157 asesinatos a periodistas, que a mí realmente creo que es una cifra muy baja porque hay casos que no se han todavía registrado, porque hay casos que las mismas autoridades han denostado al decir que fueron hechos pasionales o crímenes pasionales O que era o taxista, o que era, como el periodista se dedicaba también, como el periodismo es una profesión muy mal pagada, porque es una realidad, pues se dedicaba a taxista o a lo mejor vendía tacos y todo, entonces dijeron, no, 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 no lo mataron por ejercer periodismo, lo mataron por vender tacos, ¿no? O sea, hay una tendencia muy clara a minimizar. Ahora, Ana Yetsi, no se trata o sea, evidentemente los asesinatos de periodistas no comenzaron con López Obrador, pero a ver, si hay alguien, si hay un gobierno federal que menosprecia al periodismo y que, vaya, que inclusive se ha enfrentado, ¿no? Que menosprecia, deja a Carlos Loret, ¿no? Que puede ser periodista o no, cada quien tiene su opinión, a doña Carmen Aristegui, ¿no? Que antes la adoraba y decía que era lo máximo, que la libertad de expresión, ahora ya no. ¿Tú ves con alguna diferencia de esta administración federal con las pasadas respecto al trato hacia el periodismo? ahora creo que se ha fomentado, reitero, esta nula oportunidad de crecimiento para el gremio periodístico, porque es lamentable ver que desde una posición oficial, como lo hace el presidente De Andrés poder. Manuel López Obrador, esté denostando esta profesión y esté, creo yo que desde está ocupando la tribuna en un acto contrario a lo que se requiere de un mandatario o el que está en sus manos precisamente la nación y quien debe fomentar, así como él dijo en algún momento, abrazos, no balazos. Creo que es todo lo contrario que hace con el gremio periodístico, porque está, reitero, atacando desde su tribuna el ejercicio periodístico, argumentando que son conservadores o que son chayoteros, incluso acusaciones que me parecen muy graves y además que están vulnerando de palabra el ejercicio periodístico que realizan los compañeros y los colegas. Pero la gravedad también es que él como mandatario lo que está haciendo es que muchas personas, que la sociedad civil estén fomentando este odio contra los periodistas, porque no nada más es decir que los periodistas están haciendo un mal trabajo, sino que además está fomentando una especie, creo que sí, como de odio De hacia el aversión, periodismo. ¿no? De rechazo, de... Yo sí lo he dicho varias veces que el presidente nos ha colocado un X en la espalda de, órale, haz patria, mata a un periodista, ¿no? Como también haz patria, mata a un empresario, haz patria, mata a un médico. Eh, como que hay ciertas profesiones que que tenemos el desdén presidencial y como que al tener el desdén presidencial, sus seguidores o no seguidores dicen, ah, bueno, pues no hay problema, ¿no? Pues un periodista menos, pues de donde salió este, pues hay más. Está denigrando la profesión, lo que se han tardado años en posicionar esta profesión, como se decía, el cuarto poder, porque realmente no es el poder por el poder, sino es el cuestionar, el poner en la mesa, en el debate público, las cosas para señalar las corrupciones que existen en los gobiernos. No es un mal ejercicio que se tenga esto, porque esto precisamente es para engrandecer la democracia de cualquier país. El periodismo no está denostando personalidades o cuestiones personales de los gobiernos. El periodismo está denunciando y está poniendo en la mesa los temas que afectan a los ciudadanos, porque para empezar, el periodismo no es más que otra cosa que el ejercicio para dar las herramientas a la ciudadanía y que ejerzan sus derechos. Es el ejercicio puro para que se engrandezca la democracia. La información con utilidad y la información oportuna es la que nos permite a nosotros como ciudadanos tomar mejores decisiones. Y cuando entonces vemos que hay un problema así, tanto ataque, tan directo y que está vulnerando nuevamente al periodismo, es vulnerar a la sociedad, porque entonces nos va a dejar desprotegidos de una
formación útil de información para que yo pueda decidir. Ahorita en esta época yo me atrevo a decir que es el momento donde estamos también que están emergiendo trabajos muy buenos de investigación. ¿Por qué? No es que haya más o menos corrupción en el gobierno. Lo que pasa es que también, reitero, el gremio se ha unido porque solamente así, haciendo este periodismo colaborativo, se está creciendo, se están fortaleciendo y se están poniendo estas barreras y se está diciendo al gobierno, si tú me atacas, somos 20 y entonces ya se está compartiendo la información porque es la única forma de denunciar que se visibilice que existe este problema. Y entonces es un ejercicio increíble también, es un ejercicio muy profesional lo que están haciendo los compañeros, colaborar entre todos, las organizaciones, o incluso Artículo 19 ha hecho investigaciones muy buenas, es el organismo o esta organización los que están haciendo el conteo, los que están haciendo, realmente están señalando las estadísticas de este ejercicio periodístico que ha sido pues atacado de manera física, de manera verbal. Y pues están ellos así como que contemplando, reitero, que las cifras pueden ser todavía mayores a las que maneja el gobierno oficialmente, ¿no? Recordarás que el presidente, pues él no acepta otro tipo de cifras, él tiene sus propias cifras, pero en un ejercicio tú recuerdas Él tiene sus propios datos. exactamente, pero tú recordarás cuando vino Jorge Ramos, ¿no? Y le dijo, no, yo tengo otras cifras. O sea, ¿cómo, señor presidente? Si son cifras de la página oficial de gobierno. Entonces, el presidente está ensimismado y está, o sea, piensa que el ataque es personal. Y creo que la forma en la que él está respondiendo no es la adecuada. Al contrario, él mismo está haciendo, pues que se sigan haciendo más trabajos de investigación, porque entonces no hay ese apoyo, quiere decir que algo está mal. Y acuérdate, nosotros como periodistas siempre decimos, piensa mal y acertarás, No, y y no aparte, todo es casualidad. aparte, bueno, finalmente, a ver, este, lo decía, sí, no, mi cámara nada más no funciona, pero bueno, Ujú. lo decía alguien yo durante toda mi vida compré la revista El Chamuco, ¿no? Desde El Chamuco o El Chahuiste, me encantaba, Ajá, con Magú, bueno, no, con Magú, no, con Helguera, El Fisgón, Elguera. el Maestro Ujú. Ríos, me encantaba, ¿no? La dejé de comprar hace poco porque dije, bueno, esto ya más bien es una ideología, ya no venden, sonrisas, ¿no? Ya lo que venden es ideología. El tema es pareciera que o estás conmigo o estás contra él, cuando, por ejemplo, Carmen Aristegui, mis respetos, ha mantenido la misma línea que tenía con Peña Nieto de crítica, la ha mantenido, ¿no? Y antes era un tema de que, bueno, qué bueno que exista Carmen Aristegui, ¿no? Porque existe el periodismo crítico, ¿no? Y ahora no, ahora eres enemiga, eres adversaria, ¿no? En este sentido, eh, el periodismo, la pregunta sería, ¿el periodismo va a desaparecer? Es decir, el periodismo va a desaparecer y vamos a ser sustituidos por las redes sociales. No. Yo no lo veo así. Yo creo que es una oportunidad también para demostrar a la sociedad la importancia que tienen los medios de comunicación, el periodismo en sí mismo. Es momento de urgir precisamente a la sociedad, a la iniciativa privada, a la academia, a hacer una especie de andamiaje. Si el gobierno nos está cerrando los canales por donde nosotros podemos tener pues sí, podemos decirlo, ¿no? Una base económica que nos permita seguir en nuestro ejercicio. Si nos la van a estar poniendo con bajar el presupuesto que quedó bajísimo en los estados para los gobiernos, ¿no? Quedó de 0,1% para el Sí, pareciera presupuesto. que lo que quiere la 4T es desaparecer a los medios, que solamente existan redes y que bueno, que pues desaparecen los medios, ¿no? O sea, Quizás esa sea la lectura que nosotros pudiéramos entenderlo en primera instancia, porque claro, muchos medios van a desaparecer, hay medios que subsisten precisamente por esta partida
que los gobiernos les dan en materia publicitaria por cuestiones de Secretaría de Turismo, vía Secretaría de Cultura de cada estado y que, bueno, pertenecen a una partida del presupuesto que tiene cada gobierno. Sin embargo, yo reitero, creo que no va a desaparecer el periodismo si realmente empezamos a considerar que un ejercicio bien realizado, un medio bien sostenido, con sus principios, con sus bases bien fundamentadas, se puede acercar a grupos civiles de la sociedad civil, grupos que puedan apoyar, o sea, nos da miedo decir que se acerquen a los empresarios y decir, no, porque luego van a decir que la tendencia es empresarial. Pues eso es una realidad. Los empresarios son los que sostienen grandes medios de comunicación y así iniciaron las empresas periodísticas. Hay pocos, ya en la medida que fue avanzando la consolidación de los grandes medios de comunicación, a la cabeza ya hay periodistas, pero de entrada, ¿quiénes eran? Empresarios. Los empresarios tenían una visión empresarial de los medios de comunicación, los fortalecieron, los crecieron y bueno, se fortalecieron porque ya en la medida que fueron creciendo, fueron poniendo a la cabeza gente dedicada al periodismo, pero esa es su base, los empresarios. Tendríamos que rescatar esa forma. ¿Por qué dejar de hacer periodismo? ¿Por qué dejar a estos medios de comunicación cuando podemos unirnos, cuando se pueden fusionar, cuando se pueden incluso utilizar la tecnología, las cuestiones digitales? Si el periodismo va a desaparecer de manera impresa, porque ya no va a alcanzar para comprar papel, bueno, ocupemos realmente las plataformas y no se trata de ser youtubers, se trata de trasladar o transitar o que migren, como ya lo están haciendo muchos en Estados Unidos precisamente, ¿no? Vemos periódicos, el Washington Post, que fueron el New York Times, que empezaron ya a migrar a lo digital y la gente ahorita está consumiendo digital. Aprovechemos eso, aprovechemos la tecnología, aprovechemos estos avances, pero no se tiene que dejar de hacer periodismo. Al contrario, se tiene que hacer todavía un periodismo más rígido, que tenga realmente un rigor ético, profesional, con la investigación requerida, con las fuentes bien fundadas y que se tenga una verdadera línea de investigación para que entonces no haya esa oportunidad o esos huecos o vacíos que están buscando los gobiernos para atacar precisamente estos trabajos. Hablando también del periodismo, ¿no? Un mea culpa del periodismo. ¿No se ha vuelto más laxo el periodismo? Es decir, a ver, perdón lo que voy a decir, ya cualquier pendejo se cree reportero, o sea, cualquiera que graba un accidente, ya soy reportero, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor no terminó ni la primaria, ¿no? O aunque la haya terminado, escribe puras estupideces, ¿no? Barrabasadas o dice, es que este maldito se pasó el alto, el infeliz perro, y mató. O sea, no también como periodistas hemos fallado en en ciertos estándares de calidad. Tú lo has dicho, Roberto, no son periodistas. Quien realmente, ahí es donde se demuestra el ejercicio académico y perdóname que lo diga, pero sí tiene mucho que ver la formación académica, porque cuando aquí, por ejemplo, en la escuela, créeme que desde segundo semestre estamos así como con la responsabilidad ética profesional, con rigor periodístico, porque es muy importante para nosotros la ética y la moral. Te vas desvirtuando en el camino, por supuesto, y tenemos ejemplos de muchos egresados de la escuela, que no voy a decir nombres, pero que han faltado a sus principios éticos y morales, lo sé, pero en general, ahí podemos decir son pseudo periodistas. No, son periodistas, se han desvirtuado y todo porque tienen una formación, pero ellos se diferencian a los mentados youtuberos o a los influencers que salen de la nada, que tienen, y no quiere decir que sea malo, ¿eh? O sea, tampoco se trata de atacar porque entonces van a decir que, bueno, que estoy muy mal, pero la experiencia, ¿qué te puede dar 27 años de tu vida, así chavos de 26, 27 años que se dicen periodistas porque tienen una cámara, salen a la calle y entonces te retratan el accidente y empiezan a disque a darte la nota y aparte empiezan a atacar y empiezan a opinar? No son periodistas. O sea, sí hay una diferencia entre querer hacer periodismo
y ser periodistas, porque estos ejemplos que vemos de youtuberos y de influencers, perdón, pero no son periodistas. La verdad es que lo que hacen puede ser que comunican mal, pero están haciendo un ejercicio de comunicación, Explotan pero el morbo, periodistas ¿no? no son. Explotan el morbo y explotan la futilidad de la gente, ¿no? Que ya la gente le venden, le venden cualquier cosa, de cualquier cosa lo compra, ¿no? Ahora, de los medios que existen, sin dar nombres, em, ¿tú crees que los grandes medios nacionales sí han mantenido cierta dignidad periodística? O que Mm, efectivamente en algo tiene tal vez razón el presidente cuando dice, a ver, a mí me revisan hasta si tengo los zapatos sucios, ¿no? ujú. Y que hablo muy lento y que el cabecita de algodón y todo eso, ¿no? Pues miren, allá a los otros les aplaudían, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tanto somos culpables o corresponsables los medios de de nuestro propio descrédito, ¿no? Creo que sí tendríamos que hacer así como una valoración, y no creo, estoy segura, porque es importante también, como dicen, ¿no? Ser críticos de nuestro propio trabajo, saber cuáles son los medios que están haciendo esos malos ejercicios o esas malas prácticas, pero eso aún así, cuando atacas de manera personal, no tiene que contrarrestar lo demás. Es decir, si el presidente se está fijando y se está quejando porque le están atacando sus zapatos sucios, pues mejor que se preocupe cuando le estén atacando que ya van 115,000 periodistas asesinados. O sea, eso no es la mala práctica del periodismo, eso es lo que nos está haciendo pensar el presidente, precisamente con estas cositas que él hace gigantes, se preocupa que lo critiquen de sus zapatos, de su traje, de su manera de hablar. ¿Por qué no? Esa preocupación la desvía un poquito para ver de qué se le está atacando. Que la prensa fifí, que los chairos, que los conservadores, pues en realidad queda en un punto menos importante lo que dicen de su vida personal. Ahí es como para decirle, a ver, presidente, tú estás en una posición que te van a atacar hasta por si el lente está sucio, por si te tropezaste o por si tienes los pelos. A eso estás expuesto porque eres imagen pública, sales a un público. Entonces, no se necesita ser periodista para ver los zapatos o para ver la cabeza o para ver que habla muy lento el señor. Ese ejercicio y ese comentario lo puede hacer hasta mi vecina, hasta mi hijo y todos, porque somos libres de opinarlo. Los medios lo ventilan. No es grave, él lo hace grave. El ejercicio no está mal. Lo grave es que él se dedique a ver esas miniedades o miniedades y no en verdad se dedique a ver la otra situación de dónde están atacando. Eso a mí me parece mucho más grave. Tienes razón, habríamos que hacer un ejercicio. Porque Sí, inclusive, vamos, a ver, es que la crítica te legitima. O sea, sí. si él en lugar de mentarle la madre a Carlos Loret y de decir que es una porquería y que gana 500,000 pesos al mes y que es él dijera, bueno, hoy sí se pueden decir todo, hoy sí se puede criticar al presidente, que bueno, eso sería un verdadero cambio de régimen, una verdadera transformación, que hoy sí estamos expuestos, está bien, que bueno, te metiste con mi hijo, o sea, ahora, eh, hay una adecuada política de comunicación social en general de los gobiernos, o no saben, sobre todo el federal, o como, a ver, como el presidente está blindado, porque esa es una realidad, él puede hacer y decir lo que quiera, y del 55% de popularidad no baja, no baja, o sea, no baja, ni siquiera cuando había 150 muertos diarios por el narcotráfico, ciento y tantos por por el COVID, nunca bajó del 50%.
Entonces, eso de alguna forma ha vuelto más, como que no hay, como que él está blindado y por eso su gobierno no tiene una política de medios. Mira, yo creo que sí está blindado. Y lo que mencionas es importante, porque nosotros decimos, le están así diciendo en su cara, a ver, hay más muertos, la violencia se desató, el crimen organizado, la sociedad, etcétera. O sea, están destapándose una serie de situaciones sociales, políticas, de seguridad en este gobierno. El contraste es, efectivamente, su popularidad no ha bajado. Pero vamos a ver, ¿no? La historia de cómo llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. No llegó como cualquier candidato, o sea, es un caso sui generis, ¿eh? O sea, el caso de Andrés Manuel López Obrador es un presidente que llegó de manera legal y legítima, porque eso es lo más importante. La legitimidad pesa mucho más que la 30 millones legalidad. de votos. Entonces, desde ahí podemos decirlo, el peso que tiene Andrés Manuel López Obrador es increíble porque lo ha venido trabajando 18 años, porque ha sido ¿No es 18 cierto? años figura pública también y porque, bueno, ahora de convertirse en la víctima, ahora lo vemos del otro lado. Y entonces es muy difícil quitarle a la gente, sobre todo adultos mayores, que son los más seguidores, y está en las cifras, no lo invento yo, pero sí, la gran mayoría de sus seguidores son gente mayor, porque son 18 años que han venido con él, porque claro, él tenía un proyecto, yo no puedo criticarlo porque realmente tenía un proyecto donde a lo mejor a muchos mexicanos convenció desde el inicio, porque lo han venido siguiendo, porque se presentó y llegó de manera legítima y legal, Porque sí se repito. ensució los zapatos para llegar a ser presidente, porque efectivamente, sí, lleva 18 años de campaña, porque efectivamente le robaron la elección en Tabasco, porque efectivamente Felipe Calderón y Vicente Fox le robaron la elección del 2006, y porque efectivamente es el único que ha ido a todas las plazas del país. Pero por lo mismo y lo que tú estás diciendo es cierto, tiene una influencia muy importante. Ahora, por lo mismo, eso lo hace más poderoso y más peligroso, Y por- exacto. porque sus silencios o sus palabras cuentan doble, porque Peña Nieto fue un presidente legal, pero no ilegítimo porque sí ganó, pero finalmente a estas alturas tenía el 18% de aprobación. ¿Quién chingados le hacía caso? Ya todo, Así ya lo es. que se fuera, ya lo que me decía, ya, llévate tu vieja y órale, pues. O sea, y No, órale, vete de viaje. pero además las cifras, ¿no? La gente no salió a votar. Entonces ganó, digamos como que ganó con la minoría de mexicanos que salimos a votar. Y los que no votaron, pues no votaron. Entonces no fue tan legítimo, o sea, fue legal porque en las cifras, pues sí ganó, Porque pero sacó no, dos la millones más que mayoría. Andrés Manuel, pero bueno, el fraude de Soriana, las tarjetas Monex, en fin, pero finalmente sí tiene la calidad moral como para decir, el periodismo es una basura, los periodistas no deberían existir y pues y para efectivamente ponerte una X en la espalda y órale, atínenle a este. Ahora bien, una pregunta también, ¿qué opinas de esta ley que va a limitar el presupuesto de los gobiernos para promoverse? A ver, evidentemente nos pega a los medios de comunicación, evidentemente lleva la intención de exterminar con algunos medios, pero no llegado el momento podría hacerle contraposición al propio gobierno, a los propios gobiernos, porque perderían una herramienta de legitimación. Sí, por supuesto. Los medios de comunicación son los principales, o te hacen un dios o te hacen un diablo, definitivamente, porque es el reflejo de la opinión pública. Porque más allá de las encuestas que tenemos de distintos medios, porque las encuestas a veces no coinciden y uno alaba a uno y denosta a otro y así van, pero creo que el ejercicio del periodismo sí ventila precisamente estos puntos de la opinión pública. Entonces, si el mismo gobierno está poniendo candados para que
sus propios gobiernos, o sea, sus propios estados, donde son bastiones ahora de Morena, también se van a ver limitados. Pero ojo, no va a pasar mucho porque la fuerza la tiene el presidente. Morena es representado por el presidente. Entonces a él como que no le daría hoyos en el ejercicio, en la reflexión. Él está muy fortalecido, sabe el alcance que tiene él en todo el país. Entonces, sus gobiernos o los gobiernos que están con la 4T quizás no se van a ver afectados porque la voz cantante la tiene el presidente. Y entonces ahí, bueno, no bajaría. El problema va a ser para los otros partidos o para, más bien para los otros estados donde son bastiones priistas, panistas, de todos los demás partidos, porque entonces ellos sí se van a ver mermados en esta capacidad de ventilar el trabajo que están realizando como gobiernos. Ahí tenemos que ser como cuidadosos también, como dicen, en las letras chiquitas, porque se va a desatar esta locura de que ya no podemos pagar publicidad en medios de comunicación, pero hay que ver cómo se están considerando los medios de comunicación, si son aquellos espacios públicos o espacios de medios de comunicación tradicionales, o también se va a aplicar para los espacios digitales y qué medios, aunque sabemos nosotros son medios de comunicación, ahí viene la trampa, las letras chiquitas, porque no va a tocar precisamente a la gente que lo apoya a través de las redes sociales, no va a estar limitado porque eso es otro espacio. Las redes sociales no son medios de comunicación considerados como tal. Entonces, se va a aumentar, imagínate nada más, va a ser un peligro ciudadano, ¿eh? O sea, va a ser un peligro porque cómo se va a verificar la información, cómo vamos a saber si es una fake news, cómo vamos a saber realmente la veracidad. Y entonces nos vamos a dejar llevar por todo lo que se haga a través de las redes sociales y entonces vamos a perder esta parte tan importante que es el ejercicio de elegir mucho mejor nosotros como efectivamente nosotros si queremos estudiar decimos o queremos ejercer el periodismo para apoyar a partidos, pues entonces después nos vamos a ver en la tribuna siendo diputados y siendo senadores y entonces ya Bueno, estamos a ver, nosotros Ana mismos Yeltsin, vulnerando nuestro. acuérdate que el PRI tuvo su telebancada. Sí, sí, El sí, PRI, por el PAN y supuesto. el Verde Ecologista tuvieron su telebancada, no Sí, hace mucho tiempo. incluso por ahí anduvo un exalumno de la escuela también, por ahí andaba en las curules. Sí, la verdad es que yo digo que se va uno desvirtuando, porque créeme, o sea, al final de cuentas, los periodistas pues somos seres humanos también. Entonces, a veces estudias periodismo porque no sabes realmente el compromiso que es. Estudias periodismo porque quieres salir en la televisión, porque quieres tener un programa, porque quieres ser famoso, Porque quieres ir al Super Bowl, ¿no? porque quieres ir al Quieres ir Super al Bowl, Mundial. porque quieres estar en los conciertos, quieres conocer a Shakira y quieres ver la relación de Piqué y bueno, o sea, desvirtuamos uno mismo cuando no estás convencido realmente de lo que quieres. Pero ¿sabes qué es lo peor? Yo veo que también denigran al periodismo y al final todo el mundo quiere ser periodista. O sea, al final un abogado que escribe en un medio, que hace un artículo, ya quiere que le digan periodista. El que hace una columna del chismorreo porque él tiene relación con los políticos, pero le gusta escribir y hace una columna, ya se dice periodista. Entonces, no es uno mismo, o sea, no es el mismo periodista quien denigra. Más bien, a veces son las personas que no son periodistas que están denigrando la No, pero bueno, profesión. yo difiero, yo creo que sí es uno mismo, ¿eh? O sea, Sí, sí es uno mismo. Al final del día, a ver, hay un tema muy claro, este, muy claro. No es lo mismo, las redes sociales son maravillosas y todo, ajá. No es lo mismo que un gobierno o el que sea, un actor público diga, yo soy Juan Camaney y yo voy a rescatar y todo eso, que sí, ¿no? Seguramente tiene su peso y todo ello, a que lo digan los medios de comunicación.
Al final de cuentas, lo único con lo que no te puedes quedar, o sea, lo único con lo que no puedes, de lo que no puedes prescindir como periodista es credibilidad. Hay cosas de las que no puedes prescindir. No puedes prescindir de tu credibilidad, no puedes prescindir de tu memoria, no puedes prescindir de tu memoria porque también en ella te basas. Al final del día debes tener un mínimo archivo, ¿no? Para saber quién es quién. Entonces, pues ahí está, ¿no? Pues Ana Yetsin, muchísimas gracias. Yo espero que te reitero la invitación. Este es el medio. Muchas gracias. Mi padre me quería mandar a estudiar periodismo a la Carlos Septién. No, Eh, eh, no, digo, yo encantada de que se metan a estudiar la maestría, a que vengan y estés aquí en la escuela. Hay muchas ofertas ahorita en nosotros en la Septien. Tenemos cursos ya de locución, de doblaje, periodismo web, fotografía. O sea, tenemos la verdad es que una variedad ya de oferta académica para seguir fortaleciendo finalmente. Bueno, el posgrado, la verdad es que fortalece todo el ejercicio periodístico, desde el pensamiento hasta la forma y los mecanismos de actuar. E incluso porque realmente yo lo viví y ahorita seguramente Mari también lo está viviendo, uno tiene una visión cuando trabajas en los medios de cierta manera. Pero ya cuando cursas académicamente un posgrado así especializado en periodismo, créeme que sí cambia la visión porque ya ves de otra forma las cosas, porque si como periodistas a veces actuamos con impulso y todo, te das cuenta que hay que darle la vuelta muchas veces a las cosas. Eso es el ejercicio ya profesional, eso es lo que necesitamos, esta capacitación constante, que no se hagan estos dimes y diretes con el presidente, hay que saber ser más profesionales. Y bien dices, tenemos que ser este ejemplo de la credibilidad, bien dices, rescatar y no dejar a un lado la memoria, pero sobre todo la honestidad, porque la honestidad va de la mano de la credibilidad. Si eres honesto, no nada más como periodista en tu vida profesional, si no eres honesto también contigo mismo como persona y ante los demás y con los demás, créeme que llevas muy alto la ética profesional y entonces este gremio y este país es muy pequeño y todos, como dicen, tenemos cola que nos pisen, porque todos sabemos la historia de todos. Entonces, si tú empiezas a ser honesto, vas a tener mayor credibilidad y vas a tener más oportunidad de colocarte en un medio para que ponderes realmente tu trabajo como periodista y desarrolles el talento y esa oportunidad que tienes de dar información con calidad y con responsabilidad. Eso es así que es parte fundamental cuando tenemos la vocación y la convicción de ser periodistas. pues Ana Yetsin, Mari, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, Mari? Ana Yetsin, ¿no? No, no, Pues la verdad muchas es que gracias, muy todo buenas muy bien. noches y pues la verdad es que a mí me encantó la plática y bueno, pues esperemos que se repita. Muchas gracias y buenas Así es. noches. Hasta Esperemos luego. que se repita. Yo voy a andar en Puebla el 22, 23, que nos toca ir a CONEIC, que es así como que ¿Qué es eso? CONEC es el Consejo del Consejo Ciudadano de Vocalías de Estudios de Comunicación y de Periodismo. Entonces, la Septien es fundadora, es precisamente fundadora de este consejo y se hacen vocalías, representaciones y todo en toda la República. Y ahora me toca ir y Pues van a me ser allá en la encantará verte acá. Benemérita. Oye, ¿leíste el libro El vendedor de silencios de No, Enrique dime, Cerna? a ver, pásame el dato. A mí me A ver, recomiendan libros y, ajá, a ver, ya le hablé de ese libro a Mari, porque bueno, yo tengo entendido que don Carlos Septién fue un periodista honesto ujú, y que el libro, El vendedor de silencios, cuenta la vida de Carlos de Negri. ¿Te suena? sí, Bueno, pues Carlos de Negri fue un hijo de la chingada, perdóname lo que lo diga, fue un sí, hijo, fue un literal, como lo dijo don Julio Scherer García, el mejor y el más vil de los periodistas. Así dijo Julio ujú, Scherer de Carlos de Negri, el mejor y el más vil de los periodistas. Entonces, ahí en ese libro, El vendedor de silencio cuenta la anécdota, ¿no? De la mala relación de Carlos de Negri
con Carlos Septién, que inclusive por no ir con él en el avión, que aparte les jugaron una broma, iban a una gira, los dos, una gira presidencial a Baja California, y los pusieron juntos a Sí. Carlos de Negri y a Carlos Septién, y que Carlos Septién, por no regresarse junto a Carlos de Negri, se vino en otro avión y por eso, y ese avión se estrelló. Sí, es la anécdota que cuentan, ¿no? Precisamente que El fue libro por... está buenísimo, digo, Carlos de Negri fue un, aparte, efectivamente era un tipo que no había estudiado, era hijo de un político, hijastro de un político, pero que hablaba como 4 o 5 idiomas, alcohólico, golpeador, con problemas muy severos, con su madre, ¿no? Con problemas un complejo de Edipo muy cabrón, pero al mismo tiempo su mamá, una belleza argentina, pero como efectivamente, pues, el pleito entre ellos dos porque aparte, Carlos Danieli dice, bueno, es que yo no lo detestaba, ¿no? Pero Carlos Septién sí, inclusive se lo reprochó, por tu culpa, nos tachan a todos de corruptos, por tu culpa. En fin, cuando lo puedas leer, léelo, porque es un libro que nos remite a épocas pasadas, ¿no? Pero que finalmente sí, dices, bueno, efectivamente, como periodistas incurrimos en excesos, ¿no? Efectivamente, como dijo el joven precioso, nos sentíamos Dios en el poder. Sí, exactamente, abusaron. Fíjate que en algún momento ese cuarto poder se desvirtuó, se denigró, porque todo el mundo ya con la charola hacía y deshacía. Y bueno, también el chayo, ¿no? O sea, era así como que hablas bien de mí, te mando tu chayo, tu dádiva, tu regalo, tu carro, tu viaje, tu todo. Y entonces también por eso la gente quería ser periodista, ¿no? Los hombres querían ser periodistas, porque te volvías el compadre que te daba la dirección general de no sé dónde, chingados, perdón, y así te la daban, y para eso querían ser periodistas, para tener Claro. poder realmente, y qué feo, porque estamos pagando las consecuencias, no necesariamente todos, pero por unos pagan No, y la todos. verdad es que sí. A ver, y esto por favor ya córtalo para la grabación. Los últimos 5 minutos córtalos, Marín, ya no Claro, no hay grabación. claro, Ya es una sin plática problema. personal entre tres. A ver, Andrés Manuel denosta a los periodistas porque nunca los necesitó. Al final del día, él ganó en contra de los periodistas. Esa es una realidad. O sea, él ganó y sí ganó 30 millones de votos en contra del periodismo, ¿no? O sea, sí hay un establishment de periodistas, que toda la vida fue contra él y que efectivamente le dijo, eres un peligro para México. Ahora, por eso se da el lujo de decir, pues me viene valiendo madres lo que digan, porque estoy blindado, porque sin ustedes llegué. Es más, no llegué sin ustedes, llegué contra ustedes, cabrones, ¿no? El gran problema, y en ese sentido tiene razón, el gran problema primero es que mide todos iguales, y segundo, que como autoridad, como gobierno, como presidente, no tendrías que darte esos lujos. Y como izquierda, porque, por ejemplo, Carlos Septién García era de derecha, tengo entendido, era Ujú. panista, Así, ¿no? panistas, y Panista, ¿no? religioso, Evidentemente, y muy súper religioso, ¿no? religioso. Carlos Energy también, fíjate, pero bueno, tuvo chingo de viejas, las golpeaba, en fin, era un tipo deleznable, pero que bueno, como lo definió el Mirlo Blanco Julio Scherer, porque así le decían a don Julio Scherer, el Mirlo Blanco, el mejor y el más vil. El problema es que como autoridad, pues tendrías que ponerte por encima de eso y ser autoridad para todos, ¿no? Es decir, cuando gobiernas, no gobiernas para los tuyos, ¿no? Tendrías que gobernar para todos, ¿no? Y en ese aspecto también creo que cuando él dice es que Carlos Loret es lo peor, lo único que haces es subirlo a la vitrina de la presidencia de la República. ¿Qué periodista no querría enfrentarse con el presidente de la República? En fin, Ana, muchísimas gracias, muy buenas noches y estamos en Gracias. contacto.
Así es, estoy a sus órdenes, un gusto verlos, un gusto Igualmente. saludarlos. Mari, nos vemos por acá pronto. Claro que Cuídate sí. mucho, que estés muy bien. Igualmente. Un placer, cuando gusten, estoy a sus órdenes.